Desde Impel S.A. les extendemos un cordial saludo a todos los asistentes. Un especial agradecimiento por su interés, por su asistencia a este evento. Continuando con el ciclo de webinars que Impel S.A. ha venido trabajando desde hace ya algunos meses, el día de hoy vamos a exponer un tema muy interesante sobre la solución que Impel otorga con respecto a la compensación de la energía reactiva. Para esta ocasión tenemos a un expositor de primer nivel, el ingeniero Edwin Castro, quien es el líder del área de preventa de Impel S.A. y nos va a acompañar hoy aportando todo su conocimiento y experiencia en el sector. Para tener en cuenta, en esta sesión vamos a hacer una exposición no mayor a 1 hora. Tendremos unos espacios para preguntas, que vamos a tener un primer espacio de 5 minutos en la primera parte, y al final de la presentación vamos a designar otro espacio para las preguntas. Es importante que las preguntas las enviemos al chat grupal para que mantengamos los micrófonos en silencio y de esta forma llevar un mejor orden de la sesión. Asimismo, les solicitamos que las preguntas vengan identificadas por su nombre y por la compañía a la que representan. Si se llega a dar el caso de que las preguntas no alcancen a ser respondidas en los 2 espacios que vamos a destinar para este fin, entonces las vamos a responder en un consolidado, en un archivo Excel que posteriormente les va a ser compartido a ustedes junto con las memorias de la presentación. Y en la mitad de la sesión vamos a entregarles un link con una encuesta muy corta de satisfacción de esta charla para conocer sus impresiones y que también a nosotros nos va a servir para mejorar en un futuro. Así que, sin más, los dejo en compañía de Edwin Castro. Por favor, Edwin, adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la participación. Vamos a hablar del tema de compensación de energía reactiva, la solución que tenemos en Impel. Para los que no nos conocen, Impel, una empresa con más de 27 años en el sector eléctrico, brindando soluciones tecnológicas con nuestros principales pilares, que es la innovación, el mejoramiento continuo, eficiencia, gestión humana y liderazgo. Voy a dejar mis datos de contacto en la presentación para que si tienen alguna inquietud o quieren comunicarse directamente conmigo, lo puedan hacer. Bueno, vamos a hablar de lo que es la energía reactiva, la solución de compensación de energía reactiva, y vamos a manejar un temario, inicialmente con el marco normativo con el que se genera esta solución, la penalidad que se está generando, cómo se está cobrando, cuál es nuestra solución y algunos casos de éxito. Al final, pues haremos una sesión de preguntas que permitirá aclarar algunas dudas. Bueno, las soluciones que Impel ha venido trabajando de un tiempo atrás ha estado enmarcado en lo que es la recargadores de vehículo eléctrico, demanda desconectable voluntaria, la parte de medición avanzada y compensación de energía reactiva, que pertenece a una de las líneas de calidad y potencia que hemos venido trabajando. Como les contaba, pues el marco normativo nos lo pone la CREC con la resolución 015 de 2018, por la cual estableció la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional. También definió los agentes que prestarán ese servicio de distribución de la energía eléctrica y el papel que juegan con los usuarios finales. Esto se basó también en las leyes 142 y 143 del año 94, en donde a la CREC le asignaban la potestad de hacer los cambios sobre esta metodología de remuneración cada 5 años. Y en donde también definía el papel de esos agentes y cómo que debería participar en todo lo que es la transmisión de energía.
Cabe aclarar que muchas de los componentes que se establecen en esta normativa 015 pues no estarán enmarcados sobre la presentación, porque pues hablan de otro tipo de temas, por ejemplo, lo que son los cálculos para el cargo de lo que tiene el sistema de transmisión regional, el sistema de distribución local, cuáles son los índices de pérdida manejables, los planes de gestión, la calidad del servicio, y pues lo que vamos a hablar hoy básicamente estarán marcados sobre el artículo 16, que es el transporte de energía reactiva, y en el capítulo 12, que explican cómo se calcula esa energía, el transporte. Vamos a hablar también de la resolución CREC 199 de 2019, en la cual hicieron unas modificaciones a la resolución inicial de la CREC 015, en donde pues por algunas sugerencias y por algunos comentarios que se hicieron, modificaron muchos de los cálculos que se tenían, pero principalmente para nuestro caso hubo una modificación en lo que fue el tema de la puesta en vigencia de la normativa 015. Y hace muy poco, el 20 de octubre de este año, publicaron una resolución que es la CREC 195, en donde vuelven a hacer un aplazamiento de la entrada de la normativa, pues para lo que es la penalización de energía reactiva, también con unos elementos de modificación de cómo se manejaría la parte de pérdidas o de calidad del servicio, y más que todo esto fue contemplado por el tema de la declaratoria del estado de emergencia a nivel económico, social y ecológico presentada por el COVID-19. Pues esto lo enmarcaron entre muchas asociaciones a nivel industrial, comercial. La ANDI estuvo ahí presionando para que se hiciera un aplazamiento, ya que muchos de los recursos que se hicieron para, o que se iban a hacer para la corrección de la reactiva, se dispusieron para otro tipo de acciones. Entonces, ya con la entrada de la resolución 195, ya la puesta en marcha de esta penalidad iniciaría ya para enero del 2022. Digamos que ese aplazamiento pues da un tiempo más para que las empresas o las industrias puedan ponerse al día en la corrección de energía reactiva. Cabe aclarar que pues no es que se deje de cobrar la penalidad, sino que deja de afectar un múltiplo que es el que vuelve interesante la solución de compensación de energía reactiva. En el capítulo 12 de la CREC 015, pues nos establecen cómo se definiría el costo del transporte de energía reactiva, en donde ese costo pues está determinado por unos elementos pues, del nivel, qué clase de usuario es, el nivel de tensión, la hora en la que se genera, el mes en que se genera y el operador que tiene acción sobre ese costo. Ese exceso de energía que se genera por ese usuario en esas horas y en ese mes y por el operador es también es multiplicado por un factor multiplicador que va a hacer que esta penalidad sea mucho más fuerte para los usuarios. En esta fórmula también aparece el cargo por uso de los sistemas de distribución para el transporte de energía reactiva. Entonces ya con esto se empieza a enmarcar un costo que al verse afectado por este multiplicador vuelve un poco más fuerte el tema de corrección. Cabe aclarar que pues, la penalidad se da cuando el transporte de energía reactiva en exceso sobrepasa los límites pues, establecidos en el capítulo 12 por un tiempo mayor a 10 días. ¿Ya? Si en cualquier periodo horario durante 10 días, durante más de 10 días se genera este exceso de reactiva, empieza a interpretar ya el factor multiplicador. Vemos aquí el ejemplo de lo que la 015 en el 2018 publicó. Básicamente dio 12 meses de gracia en los cuales el factor multiplicador era 1.
y a partir del mes 13 empezaba a sumar ese factor multiplicador. Digamos que uno de los elementos que lo hacía, digamos, que tuviera, digamos, esa fuerza era que el factor multiplicador iba incrementándose hasta llegar al número 12. Después del mes 12 o de ese factor multiplicador del 12 se mantenía. Entonces aquí vemos un ejemplo en el cual pues una empresa que estuviera penalizando 50.000 pesos de reactiva, digamos en ese año que se contabilizara hacia atrás, habría hecho una inversión, habría hecho un pago de esa penalidad por 600.000 pesos. Muchas de las empresas, pues al ver que este valor era muy pequeño, pues no hacían inversiones por compensar. Entonces dejaban que esa penalidad apareciera en la factura y se mantuviera en el tiempo. Con la entrada del factor, pues ya se ve que la penalidad empieza a aumentar, ya en el mes 13, ya una penalidad de 50.000 multiplicado por el factor multiplicador 2, ya empieza a ser de 100.000 pesos, y haciendo un ejercicio acumulativo, para el mes 23 estaría pagando ese cliente aproximadamente 3.900.000 más lo que venía pagando antes de haber implementado este factor multiplicador. Con estos valores, pues da claramente la necesidad de implementar un equipo para la compensación de energía reactiva. Entonces se veía muy claro para el 2018, pues digamos que habían contemplado que el reinicio de ese factor multiplicador se daría si en 6 meses se podía compensar esa energía reactiva y no aparecer nada de reactiva durante el periodo, durante esos 10 días que estaban pidiendo de penalidad. Entonces, cuando cumplía sin penalidad durante 6 meses, el factor multiplicador volvía a 1. Con la actualización de la CREC 015, la CREC 0199 del 2019, hubieron unas modificaciones a nivel de otros artículos dentro de la norma, pero de pronto la que más nos interesa ahora es sobre lo que habló de la energía reactiva, en donde cambió cuál era su manera de penalizar o de incrementar el factor multiplicador. Entonces vemos de que viene de la misma penalidad de 50.000, como utilizando el mismo ejemplo, de los meses anteriores a 12, pues con el mismo valor acumulado, pero el factor multiplicador iniciaría en el mes 13, pero llega hasta el factor multiplicador número 6. Allí se va a mantener por 12 meses y en el mes 12, digamos 12 meses después de haberse mantenido ese factor multiplicador de 6, empieza nuevamente a crecer de 7 hasta 12, que sería lo que se puede mantener como máximo factor multiplicador. Eso lo definió, y el tiempo de reinicio de este factor multiplicador ya quedaría para 3 meses. Cuando ya el usuario pudiera compensar o mejorar su situación a nivel de energía reactiva, durante 3 meses su factor multiplicador volvería a 1. ¿Tenemos algunas preguntas, Ernesto? No, por ahora sin preguntas. Vale, entonces, teniendo en cuenta pues todo lo que era la normativa y cómo lo iban a penalizar, pues aclaremos los términos a nivel de reactiva e inductiva. La energía aparente se compone por lo que es la energía activa, que es la que produce el trabajo útil, y la energía reactiva inductiva, en donde esta energía se genera por campos magnéticos y generan, digamos, que las instalaciones no tengan una eficiencia del 100%. Entonces, al aparecer esta energía inductiva, disminuía su eficiencia, y al tratar de compensarla con la energía capacitiva, pues instalando un banco de condensadores, podríamos mejorar la eficiencia de nuestro sistema. Entonces estaríamos llevando a que la energía aparente, que es la consumida la generada por todo el sistema, fuera la misma al del trabajo útil. Los bancos de condensadores pues aportan una energía reactiva capacitiva
que le permite compensar esa inductiva y con esto mejorar el factor de potencia. Al mejorar el factor de potencia, pues vamos a tener mayor eficiencia energética en la instalación. ¿Ya? Con la penalización de energía reactiva, pues que apareció en la CREC 015, en su capítulo 12, antes no se cobraba por la energía reactiva capacitiva. O sea que muchas de las soluciones de reactiva que se generaban o se instalaban eran instalar bancos de condensadores mucho más grandes a los que se requerían. Entonces las instalaciones empezaban a tener un tema de sobrecompensación. Ya con la entrada de esta normativa, pues empiezan también a generar una penalidad por la energía reactiva capacitiva. Entonces vemos ahí en el gráfico que lo que está en rojo ya sería todo el rango en lo que habría la penalidad del sistema. Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, la penalidad se genera por debajo de 0.9 en inductivo. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para países como el nuestro, pues 0.9 pues parece ser alto, pero vemos que en Europa ya están hablando de factores de potencia de 0.95 en adelante y 0.98 y los están estableciendo por horas de uso. Entonces ya están viendo de que aumentar digamos, la compensación les va a mejorar sus sistemas y más que todo para los operadores de red, que son los que tienen que hacer inversiones en infraestructura y tratar de compensar ese tipo de problemas. Esta energía reactiva capacitiva al final se termina siendo un tema de sobrecompensación. Cuando se diseñaban mal los bancos de condensadores, pues evitaba la penalización, pero también generaba unos problemas al interior de las instalaciones. Por ejemplo, lo que es el incremento de la tensión, que posiblemente podría dañar equipos electrónicos sensibles al cambio de la tensión. Otros elementos podrían ser el disparo de protecciones, ya que esta energía pues, fluye por todo el circuito y es una corriente adicional a la que se está consumiendo. Esta corriente que circula por los conductores también generaba un calentamiento y pues del aislamiento. Entonces no solamente es el problema de la penalización, sino que también era tener en adecuadas condiciones la instalación eléctrica. Aparte de la inadecuada configuración de los bancos de condensadores que se habían, digamos, instalado por gente que no era práctica haciendo este tipo de soluciones, encontramos también otras cargas que por su naturaleza capacitiva empezarían a generar esta energía. Por ejemplo, los sistemas de iluminación LED, algunos UPS, largas líneas de distribución de energía, pues más que todo en estado de bajo consumo, podrían generar un tema de capacitiva. Esta ya empieza a ser un elemento para poder dimensionar el equipo que nosotros queremos instalar para evitar la penalización, ya que no solamente es llegar a compensar la energía reactiva e inductiva, sino que tengamos control de no sobrecompensar. ¿Por qué mejorar el factor de potencia o el coseno phi? Bueno, pues como lo veíamos, la reducción de la factura es algo que es muy clave, pero también el tema de evitar el deterioro de los componentes de la instalación. Como les comentaba, pues hay un flujo de corriente, sobrecarga del sistema, y esto va a empezar a deteriorar los componentes en la instalación. Podemos, compensando, mejorando el coseno phi, podemos también tener más capacidad del transformador, ya que liberamos carga del sistema. Vamos a mejorar la calidad de la energía, pues esto aplicaría mucho más para lo que es el operador de red,
ya que pues digamos que esta compensación a nivel local o a nivel del cliente evita que toda esa energía viaje por todo el sistema de distribución y llegue hasta puntos en donde sumado con otros usuarios sea mucho más complejo. Por eso, digamos que con la CREC 015 ha buscado de que empiecen los usuarios a instalar soluciones para evitar este tipo de problemas. También el tema de paradas no previstas, pues digamos que esto es difícil de cuantificar, pero se encuentra y cuando ocurre son, digamos, valores muy altos. Por ejemplo, el disparo de protecciones, que saque una línea de trabajo, que se pierda material, parada de obreros. Entonces, este tipo de problemas pues también le cuestan a las empresas. Pues digamos que mejorando el factor de potencia o el coseno phi, vamos a tener un mejor dimensionamiento de lo que son todos los elementos del circuito y pues eso también tendrá un componente de inversión, de costo. Lo interesante ahora con el sistema es que pues por la penalidad ser tan fuerte, va a hacer que la amortización de la inversión sea mucho más rápida. Entonces, soluciones como esta se pueden recuperar alrededor de 12 y 18 meses. Nuestra solución de compensación de energía reactiva, tenemos que es un sistema plug and play, son baterías automáticas que digamos que fueron contempladas para trabajar en circuitos donde las cargas eran fluctuantes y había una variación de la potencia en segundos. Fluctuantes me quiero significar a que la mayor corriente podría cambiar de fase. O sea, al principio, pues digamos que podríamos encontrar un circuito donde la fase 1 sea la más cargada, o la fase 2 o la fase 3, y entonces esa corriente que corre por cada una de las fases cambia en el tiempo. Y entonces la instalación de equipos con los que se hacía antes, que era con una sola señal de corriente, generaba pues que el equipo no compensara bien o sobrecompensara. Y la variación de la potencia en segundos, pues que aunque tenemos una solución para maniobras en milisegundos, esto está pensado para cargas que todavía tengan unos segundos para actuar. Por eso, digamos, la solución está contemplada con contactores. Si ya fuera el caso, podemos plantear un equipo que pueda trabajar en milisegundos. Como la solución está contemplada para comercios, restaurantes, usuarios que tienen sistemas fotovoltaicos, el tema es la capacidad. Estamos planteando una solución de compensación para usuarios de poca generación de kW, en donde pues tenemos dos opciones, la serie 1, que es de 3 pasos, y la serie 2 de 4 pasos, en donde podemos ir desde compensar 1 kW hasta 7.5 en 3 pasos, y de 3 a 25 kW para 4 pasos. Y como les contaba, aquí lo importante o lo que se ha vuelto fuerte del equipo es que hace la verificación o la acción por las 3 señales de corriente que se toman del sistema. Esto es una versión que tenemos para 230 voltios trifásico, pero tenemos algunas soluciones para 440 y 480. Para este caso en especial, pues es de tamaños muy reducidos, de fácil instalación. Básicamente se instalarían sobre muro y llevaríamos las señales, 3 señales de tensión, más neutro, más tierra, y las señales de los 3 transformadores de corriente. Digamos que el controlador que se está, digamos, disponiendo para el equipo tiene la funcionalidad de plug and play. Solamente le debemos configurar la relación de transformación y el factor C sobre K, que C sobre K básicamente
la relación que hay entre el paso más pequeño y la relación de transformadores. Con esos dos valores, el equipo tiene una función a la cual yo le doy correr y él automáticamente me calcula muchos de los parámetros que antes tocaba que ingresarlos manualmente o calcular para que él pudiera quedar bien programado. Un display que muestra toda la información necesaria del equipo. Si pueden ver la imagen, no hay una disposición de pilotos externos ni elementos de maniobra para apagar o encender alguno de los pasos. Casi que toda la lógica queda a potestad del equipo. Y un punto que nos parece interesante para implementar en una segunda fase es el tema de que el equipo cuenta con comunicación y un protocolo Modbus que me permitiría a mí integrar este punto de medida a un SCADA o a un software que me permita a mí chequear los parámetros de mi instalación. Como este equipo queda instalado en cabecera, pues te va a entregar mucha más información y el cómo está funcionando o cómo se está haciendo la compensación de energía reactiva. El controlador que pues hemos destinado para esta solución es un equipo que tiene tres funciones básicas, que es la función de analizador. Cuando yo le instalo ya los tres transformadores de corriente y llevo las tres señales de tensión, yo ya tengo un equipo que me puede medir todos los parámetros de mi instalación. Estamos hablando de más de 240 variables, entre las cuales yo puedo ya identificar valores de tensión, corriente, armónicos, potencias, digamos, por cada una de las fases, y eso me va a entregar a mí mucha información de cómo está mi instalación. Tiene pues el módulo digamos que lo principal, que es la compensación, de acuerdo a estas información de los que él esté tomando de energía o de potencia que se está generando instantánea, empieza a ingresar cada uno de los pasos. Esta versión pues inicialmente viene para 6, pero puede llegar hasta 12 pasos. Y otra funcionalidad que es la protección diferencial. El equipo tiene un puerto para conectar un transformador diferencial en donde yo puedo ya también censar que el banco esté trabajando correctamente, que no vaya a tener ninguna fuga a tierra, o digamos para proteger tanto el equipo como proteger la vida de una persona que se acerque al banco. Esta funcionalidad, pues digamos que empieza a hacerse interesante pues por la normativa que en RETI, que ya exige que los equipos tengan protección diferencial. Otras de las funciones que tiene, pues digamos que aquí no aplica mucho, es poder colocar cosenofis objetivo. Por ejemplo, esto aplicaría muy bien cuando ya tengamos una tarificación horaria en los cuales podamos hacer mucho más fino el tema de compensación. Por ahora, pues digamos que se deja solamente configurado un coseno-phi objetivo, que puede ser 1, y el equipo tratará de llegar a eso con las señales que está censando. Otras de las funciones, pues básicamente, como les comentaba, el equipo tiene la potestad de poner pasos fijos, o sea, dejarlos enclavados, o de desconectarlos, pues manualmente, pues que el usuario tome la decisión. También tener la posibilidad de ver en pantalla todos los elementos que están ocurriendo en el equipo. Tiene un sensor, en el display, una barra que te permite a ti mirar hasta dónde ha llegado la corriente máxima del sistema. Pues esto indicándonos si el equipo está registrando a la relación máxima de corriente o hasta qué porcentaje estaríamos censando la corriente de ese punto. Y toda la información que se está generando a nivel de parámetros con su sensor, con sus botones capacitivos, puedo pasar por diferentes pantallas del menú y chequear la información en el punto de lo que se está sucediendo. Otra de las funciones que tiene el equipo es verificar el estado de funcionamiento de los condensadores. Con la función Plug and Play, él empieza a validar
a entrar y a sacar cada uno de los pasos que tiene configurados y valida pues el número de pasos primero que tiene conectados. Él solito es capaz de determinar cuántos pasos le han instalado y de acuerdo a lo que él sense a la entrada de cada condensador va a determinar la capacitancia y dependiendo de esa capacitancia puede determinar si ese condensador está funcionando de manera correcta. Si en algún momento ese condensador presenta algún problema o una falencia, el controlador es capaz de sacar ese paso de funcionamiento, pues para evitar que vaya pues, a haber un riesgo eléctrico o que haya un daño más grande. También pues tiene todo el tema de alertas, como les decía, este es un equipo que permite censar los armónicos. Pues sabemos de que los armónicos afectan los bancos de condensadores, entonces este puede generarme a mí una alerta y sería muy interesante que yo esta información la pueda llevar al software para poder hacer el análisis y determinar si en algún momento requiero unas reactancias de rechazo o no. También tiene una función que le permite a él, como él sensa que la capacitancia de cada uno de los pasos, él puede saber cuál escoger para compensar de mejor manera. Digamos que en el mercado existen equipos que van metiendo los pasos uno a uno, como digamos en la secuencia que tienen configurado el 1, el 2, el 3 y así hasta el máximo paso, pero este equipo es capaz de determinar que puede entrar mejor el paso 3 y después el paso 1 y después el paso 2. Eso para optimizar la vida de los contactores y el uso de los condensadores. Por lo que vemos, en general, siempre los condensadores de los pasos iniciales son los que se ven más afectados por el recurrente uso. Este equipo le permite a él estar variando cada uno de los condensadores y logrando tener una mejor compensación con respecto a la medida de las 3 tensiones. Como les comentaba, pues esto es una herramienta que puede ser descargada de la página del fabricante, en donde puedes empezar a ver la información del equipo de manera sin hacer una inversión adicional, donde puedes tener gráficas, los valores, dependiendo la configuración de periodicidad que tengas configurada para grabar, y ver esas gráficas y hacer tu análisis y ver el estado de condensadores, ver cómo se comporta toda la instalación eléctrica. Entonces, esto me parece interesante para el tema de monitorización del sistema. Como les comentaba, pues en el sistema hacemos que sea necesario la instalación de los tres transformadores de corriente. Utilizamos transformadores de núcleo cerrado, digamos que esa es la primera opción, pero hemos visto interesante la instalación de transformadores de núcleo abierto, ya que muchas veces las instalaciones son muy complejas de tocar o el usuario no puede dejar de prestar su servicio, entonces se vuelve complejo la desconexión para la instalación. Entonces, con esta opción de núcleo abierto, permite que sea una instalación mucho más tranquila para el usuario y de menor riesgo para el circuito eléctrico. Uno de los puntos que nos parece interesante es que estamos haciendo una compensación y un análisis igual como lo haría el medidor de la compañía eléctrica. Pues el medidor de la compañía eléctrica pues tiene sus 3 TCs y sus señales de tensión. Este equipo funcionaría con la misma lógica, entonces nos evitaría que haya esa sobrecompensación o la falta de la compensación. Hemos empezado a trabajar bancos muy finos en sus pasos. Estamos hablando de que podemos iniciar compensaciones desde .33 hasta 10 kVA en pasos muy pequeños. En instalaciones nos ha ido muy bien a nivel de estos pasos tan finos, porque pues digamos que comercialmente estábamos revisando y habían condensadores de 5 y de 10. Ya la entrada de estos pequeños bancos ya empiezan a ser
muy útiles para usuarios de consumos o generadores de reactiva muy pequeños, y que su facturación se ve afectada por este múltiplo de la normativa y la penalidad. Bueno, ahorita vamos a ver los casos de éxito que hemos tenido, pero me gustaría que pudiéramos iniciar a hacer la encuesta. Mi compañero va a poner el link en el chat para que mientras vamos viendo lo de los casos de éxito podamos pues estar diligenciando esta pequeña encuesta. Bueno, como les comentaba, muchos de los casos de éxito que hemos tenido ha sido en pequeños usuarios o usuarios donde su penalidad es muy pequeña. Estamos hablando de 3, 5, hemos instalado hasta de 10 kVAR, y pues digamos que su facturación se veía afectada por esta penalidad, y las inversiones ya se volvían muy viables con respecto a la normativa. Entonces, por ejemplo, conjuntos residenciales en donde la instalación tenían unos transformadores grandes, y digamos que sus cargas monofásicas de iluminación, de bombas de piscinas, generaban penalidad, y era difícil instalar o saber en cuál de las fases era donde se generaba más reactiva. Entonces aquí empieza a ser muy interesante el uso de los 3 transformadores y de un equipo que pueda poder seleccionar cada uno de los pasos con los cuales se está generando, aplicar mucho mejor la corrección de la reactiva. En superficies de cadena, pues estamos trabajando en lo que son toda la parte de superficies de cadena, en los cuales la iluminación, hay unos cuartos fríos, ventiladores, hacían que la generación de reactiva cambiara mucho en cada una de las fases. Aquí vemos unas imágenes donde la instalación del equipo es muy sencilla. Sí nos hemos encontrado con instalaciones muy, pues digamos, complejas a nivel de su calidad eléctrica. Pues ya han sido tableros tocados, pues tratamos de que la instalación y que todo el tema de conexión del equipo sea pues con lo más cercano a la normativa. Sabemos de que muchos de estos usuarios pues no hacen inversiones en acomodar sus tableros, pero que sí le permite ya solucionar el tema de compensar la energía. Digamos que hemos buscado de que sea un equipo muy pequeño, que sea instalable en cualquier espacio que se tenga. La idea es que este equipo se instale y ya no tengamos que estar volviendo al punto a hacerle un mantenimiento. El equipo podría mostrar una alerta si alguien, el personal eléctrico, genera alguna visualización de una alarma, pues sería solamente remitirse al manual, verificar cuáles son la alarma, y de acuerdo a eso pues tomar alguna decisión. ¿Cuáles son las alarmas más comunes? Pues es primero, que quede faltando compensar en el circuito, que eso es muy fácil de determinar. Otras que se esté pasando en la sobrecompensación, o sea, que genere sobrecompensación. Esos serían, digamos, los casos que se han presentado más habitualmente. La parte de pequeños comercios, en los cuales, pues, digamos que la facturación o su penalidad era muy pequeña, pero le termina afectando este tema de reactiva. Con esto instalado muy cerca del tablero principal de la cometida, pues han evitado tanto problemas a nivel de penalización como problemas a nivel eléctrico. Sabemos de que a nivel de la industria, pues es un poco más, ya lo tienen el concepto mucho más claro, todo el tema de compensación de energía reactiva, pues los procesos son muy grandes, en algún momento presentaron penalidades bastante grandes, y que les quedó muy fácil hacer o dimensionar un equipo en donde sus procesos casi por lo general son trifásicos. Entonces las soluciones se aplicaban muy bien. Pero para el tema de pequeños usuarios o de pequeños generadores de reactiva,
esta solución aplicó muy bien, ya por su característica de compensación por fase, por cada fase, y la verificación de cómo es el estado de la compensación. No sé, Ernesto, ¿tenemos preguntas? Sí, correcto, Edwin. El señor Iván Rubiano, de la empresa Certi Energy, pregunta lo siguiente. ¿Esta penalidad aplicaría únicamente para usuarios que tengan un contador especial que pueda medir reactiva? Listo, es correcto. En la 015 establece que la penalidad que los comercializadores debían informar a los usuarios que, pues, industriales o usuarios que tuvieran medidores con registro de activa y reactiva. ¿Ya? Eso fue uno de los aplazamientos en la 199, pues que no se había considerado la información al usuario que estaba presentando esa penalidad. Entonces, la respuesta básicamente es que el comercializador debe indicarle a ese usuario de que va a entrar en vigencia una normativa que lo va a afectar y pues básicamente tomarían usuarios industriales que ya se sabe que su medidor es trifásico y hace un registro de activa y reactiva, o todos los usuarios que tengan medidores de activa y reactiva. Perfecto, gracias, Edwin. Gracias, Iván, por la pregunta. Les recordamos a los demás que todavía tenemos un espacio para que nos puedan dejar sus preguntas a través del chat. Continuamos ahora con el señor Mauricio Romero, de la empresa Proeléctricos, quien pregunta lo siguiente. ¿Compensación para factores de potencia, pero en adelanto, ya han manejado o tienen alguna solución? Es correcto. Para el tema ya de cargas capacitivas sobre el sistema, no hemos manejado, no hemos empezado a hacer una solución para esto, pero tenemos un proveedor que sí lo hace, y estaríamos disponibles para, pues, hacer el análisis de esa información de ese cliente y proponerte una solución. Ya básicamente son unas baterías estáticas generadoras de energía inductiva, pues que casi que lo que hacen es compensar a nivel inductivo esa carga capacitiva. Funciona muy similar a lo que sería un filtro activo, que es la inyección de una portadora con igual magnitud pero diferente valor negativo para poder, digamos, para compensar. Perfecto, Edwin, gracias. Seguimos con la pregunta de Andrés. Está pendiente que nos confirme la empresa a la que representa. La pregunta es la siguiente. ¿No se realiza antes una medición de las condiciones de la instalación en energía reactiva para dimensionar las capacidades del banco? Es correcto. De pronto en la charla no se habló de cómo se generaba la toma o la decisión de la capacidad del banco, pero lo que se hace habitualmente es solicitar al operador de red o al comercializador de energía el perfil de carga del usuario, en donde tenemos los consumos hora a hora, y podemos hacer una comparativa de la activa, la reactiva y la reactiva penalizada. Y con esos valores hacemos, digamos, la selección de los pasos, cantidad de pasos y la capacidad de los condensadores. Eso ya, digamos, que es una de las prácticas que se hace, no lo hacemos a través de la factura, pues uno pudiera calcular el valor por la factura, por la penalidad que tiene, pero el ejercicio práctico y bien hecho sería hacer un análisis solicitando la información al comercializador de energía que tiene esa información, o instalando un equipo analizador que le permita a uno tener esos valores. Perfecto, gracias, Edwin. Seguimos con la pregunta del señor Giovanni de Soluciones MDS. La pregunta es la siguiente. En las instalaciones que no tienen bancos de condensadores, pero están generando reactiva capacitiva, ¿tienen alguna solución? Lo que les comentaba ahorita, pues digamos, no la hacemos nosotros, a diferencia de la que les presenté hoy.
Este ya es un equipo que lo podemos seleccionar y presentarle una propuesta para la compensación de energía capacitiva. Como les decía, este es un equipo que funciona muy similar a un filtro activo. Entonces, de pronto, para este tipo de soluciones es interesante revisar muy bien la información porque ya estos equipos se vuelven un poco más costosos para la adquisición. Gracias, Edwin. Iván Rubiano nos hace una nueva pregunta y es la siguiente. ¿La penalidad de más de 10 días meses es por más de cuántas horas en un día que se esté consumiendo reactiva? Es una hora, por más de una hora. Una hora en 10 días. O sea, si superamos ese tiempo, ya empezamos a generar penalidad y a verse afectado el multiplicador que llevamos. Perfecto, perfecto, Edwin, gracias. Por el momento no hay más preguntas. La de Iván Rubiano era la última. No sé si damos unos minuticos más a las personas o si quieres puedes ir cerrando, Edwin, mientras miramos si hay más. Bueno, quiero agradecerles. Digamos, esta es una solución que hemos pensado para pequeños generadores de penalidades reactiva, pero tenemos en nuestro portafolio soluciones de mucha más capacidad. Entendemos de que ya para mayores capacidades, pues el producto ya está muy bien definido. Para este sí hacemos como un especial análisis de cómo es la configuración y pues tratar de mostrarle al cliente los beneficios que tiene y de pronto el retorno de la inversión. Pues al final, como son pequeños, digamos, pequeños comercios, su facturación no es tan alta, pero la penalidad que empiezan a generar puede incrementarle esa facturación. Y entonces ahí es mostrarle al usuario pues lo que se va a ahorrar en tanto tiempo, recupera el equipo, las ventajas que tiene la implementación de estas soluciones. Y poderlo llevar ya también al análisis de la información. Pues digamos que en una segunda etapa, digamos que la idea nuestra es tener que hacer que esos equipos puedan reportarle al de mantenimiento o hasta poderle entregar información al administrador del local o del comercio para que pueda tomar decisiones primero de consumo antes de que le llegue la factura. Pues la factura nos damos cuenta de que llega 30 días después de lo que pudo haber pasado en la instalación. Cambio teniendo la información casi que segundo a segundo, pudiéramos tener rápidamente una corrección de algún problema que tengamos. Yo creo que podemos responder una última que nos llegó, Edwin, del señor Jairo Niño, del consorcio Negawatt ACI, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se consigue el sincronismo de los tiempos del medidor de energía y de su sistema para que no haya problemas de facturación? Bueno, el sincronismo no lo tiene, o sea, el equipo, este controlador no hace un registro hora a hora, pero sí hace las acciones dependiendo de lo que él está censando en el momento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en un segundo se están generando reactiva, inductiva, pues él le va a ingresar el paso que le corresponde, ¿ya? Cabe aclarar de que hay que tener una buena selección de los pasos y de la capacidad con la que se debe instalar cada condensador. Porque, por ejemplo, si colocamos pasos muy pequeños, pues él se va a demorar mucho más en llegar a compensar un bloque más fuerte de reactiva, ¿ya? Entonces ahí es donde hacemos un análisis de cómo está el comportamiento del usuario y seleccionamos los pasos y la capacitancia. Perfecto, gracias, Edwin. Bueno, esta era la última pregunta. Ya con esto llegaríamos al final de nuestra sesión. Les agradecemos muy especialmente a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta nueva sesión de webinar. Es muy importante contar con su asistencia, con su participación.
Esperamos también poder contar con ustedes en nuestras próximas sesiones. Muy frecuentemente las estamos realizando y a través de nuestras redes y a través de nuestras asesores comerciales podrán ya saber y conocer nuestros próximos eventos. Así que muchas gracias para todos. Muchas gracias, Edwin, también por la exposición. Te cedo la palabra para el cierre y bueno, los esperamos en la próxima. Listo, quiero agradecerle a todos los participantes. Este es un tema que, digamos, hay mucha tela por qué cortar. Esperamos sus comentarios. Ahí quedaron mis datos. Puedo compartirle ahora con las preguntas que se generen, las memorias y ya empezar a tener contacto pues, si tienen alguna pregunta adicional. Vale, estaba omitiendo esa parte. A los correos que ustedes registraron en la inscripción, les va a llegar lo que es las memorias de esta charla, la presentación, el video y el cuadro consolidado con las preguntas y respuestas que surgieron de acá. Entonces, en los próximos días les estará llegando esta información. Nuevamente, muchas gracias y un feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.